Respecto a lo que se fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial sobre las obras, la protección, el blindaje que se le está llamando, ya hay dos interpretaciones de ello. Uno, que tiene que ver, que es el blindaje para proteger de futuras intentos de privatización o de otro uso de lo que usted está empeñado en que sean obras estratégicas para el país. Y hay otra que dice, los críticos, que este es un tema muy autoritario porque no quieren que se sepa la información de los costos, de todas estas cosas que engloban las obras. Y yo le quisiera preguntar, presidente, la razón y que si nos pudiera dar más a fondo qué es lo que lo llevó a esta publicación que se hizo el día de ayer en la tarde. Y gracias, le agradezco. Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno entre dependencias, por ejemplo, de que el medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que tengan un tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera, pues, mencionarlo, del Reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia, para que no haya honestidad. Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí en la Ciudad de México, se dedicó a entregar bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Guardaron silencio los del Reforma. Y no solo durante el periodo de Salinas, luego con el FOBAPROA, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, silencio. Desde luego, silencio en los 2 sexenios de corrupción del PAN, cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y a la perforación de pozos, como este señor que estuvo en la cárcel, no, Yáñez, oceanografía, con Fox y con Calderón, le entregaron contratos como de alrededor de 2,000 o 3,000 millones de dólares por adjudicación directa. Y vean si en el Reforma apareció algo. Y lo mismo, ¿qué dijeron? Cuando de manera completamente irregular, sin transparencia, sin hacer siquiera una reunión del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, otorgaron contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, engañando
de que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas. No se construyeron las termoeléctricas, pero se contrató el gas. ¿Y saben? Tenemos un excedente de gas por esos contratos del 40% de lo que necesita México. Y se tiene que pagar, aunque no se utiliza. Ahora, acabamos de dar la instrucción de revenderlo a menor precio para no perder tanto. ¿Cómo suscribieron estos contratos? De manera completamente ilegal. Tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía para que se atienda este asunto. ¿Qué dijo el Reforma sobre esto? A ver, en honor a la verdad, ¿se sabía? Casi quiebran a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, además de mala fe, de que es para ocultar información y para que no haya transparencia. Así son los conservadores. Les gusta mucho, o su doctrina es esa cosa. Y esa cosa es la hipocresía. Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción y también cero impunidad. No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho, porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar a manos llenas y ahora no pueden, ni podrán. Ayer hablaba yo de cómo se agrupan todo el bloque conservador, que son muy corruptos. Ese es otro distintivo del conservadurismo. Uno es la hipocresía y el otro distintivo es la corrupción. Están hambrientos de dinero y no tienen llenadera. Y se conjugan las dos cosas, hipocresía y deshonestidad. Bueno, hablaba yo de cómo están aliados para seguir manteniendo privilegios y contratos que benefician a una minoría y que perjudican a la mayoría de los mexicanos. En el caso de la reforma eléctrica. Un hombre íntegro, honesto, con ética, con moral, y diría verdaderamente cristiano, no estaría defendiendo la ilegalidad, la injusticia, defendiendo el lucro. Sí, arreglaron ellos porque eran los dueños de México y ajustaron el marco legal a sus intereses, porque los legisladores estaban a sus servicios. Modificaron la Constitución como quisieron, para saquear, para robar. Bueno, legalmente pueden ellos gozar de privilegios. Pero ya hay una realidad distinta. ¿Qué no pueden ellos aceptar? De que aunque por ley existan esos contratos, si a la vista de todos, de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, están robando, están saqueando, ¿qué no pueden actuar con decencia? Y decir, hay una nueva realidad. Esos son contratos abusivos en donde yo pago, que soy empresario, que soy comerciante, grandes vuelos, pago menos por la luz que una familia de clase media o que una familia pobre. Y eso es una injusticia. Como el señor de Oxxo, y lo voy a seguir diciendo, no se va a poner la mano en el corazón y va a seguir aceptando, nada más porque es legal,
de que sus oxxos están alumbrados siempre como si fuese de día, y la tienda de abarrotes, el señor, la señora, o la señora porque ya falleció su esposo, que de eso mantiene a sus hijos, un tendero pobre, tiene que desconectar sus congeladores para no pagar más luz, porque la cuota o la tarifa que se le cobra a ese abarrotero es mayor que la que se cobra al Oxxo, que son miles en todo el país, de una gran empresa, nada más porque el señor del Oxxo financiaba y sigue financiando a políticos que están a su servicio y que hacían y deshacían, hacían lo que les daba la gana y tenían tomado, secuestrado al gobierno. El gobierno, en vez de representar a todos, era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Pues eso ya no debe de seguir existiendo, y ojalá y ellos mismos se vayan convenciendo y se pueden hacer negocios. Me estaban platicando que vino uno de los gerentes o presidente del consejo de JP Morgan, del banco este famoso, una reunión con algunos de estos empresarios, y empezaron a quejarse que la reforma eléctrica, que no sé, que otras cosas, ¿no? A quejarse. Y ese señor, muy inteligente, callado, le dijo: oiga, ¿y cómo les ha ido a ustedes? Dice que vino un silencio y luego, no, pues nos ha ido bien. Entonces, les dijo el señor: nosotros tenemos otra visión de México, de afuera. Estamos viendo de que no hay corrupción, estamos viendo de que hay estabilidad económica, financiera, que no hay endeudamiento, que han crecido las reservas de México como nunca. Ya, los cayó. Por eso, contesto esto del acuerdo. Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días, más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra, porque está muy lejos el aeropuerto, porque eso es lo otro que trae, está muy lejos, porque va a hacer mucho ruido, y nos presenta un amparo. Pero cae el amparo en un juzgado, pues de esos en donde si la ensartamos perdemos, y si no la ensartamos también, y pues ya no terminamos. Y en el caso del Tren Maya tenemos que terminar 1.500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte, con trenes, para finales del 2023. ¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿Que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla. No se me va a olvidar. Y también el Reforma en ese entonces. Y pueden ir a la hemeroteca, porque yo no digo mentiras. Además tengo pruebas cada vez que hago un señalamiento. Me acuerdo que cuando íbamos a construir los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno, hace 20 años, el Reforma una campaña en contra. Bueno, Salinas llegó a decir que se iban a caer. Y amparos, hasta el finado Burgoa, que era una gente preparada, pero con el que se podía tratar. Y en ese entonces ganamos el amparo y se construyeron los segundos pisos.
Así empezamos, pero con una oposición de los mismos, de los conservadores, manifestaciones, no querían. Y luego ya, hasta nos copiaron, hasta el presidente de la Corte de ese entonces, que luego, en complicidad con Fox, quería desaforarme, o me desaforaron, mejor dicho, Azuela. Una vez me dijo que me agradecía porque para ir allá al sur tenía que hacer como una hora, y una vez que se hicieron los segundos pisos ya podía trasladarse en 20 minutos. Entonces ya sabemos cómo actúan, la verdad, con mucho egoísmo y no pensando en el interés general. Solo piensan en su conveniencia y no saben de generosidad, no saben de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo. Están demasiado ensimismados, preocupados por ellos mismos. Y ahora, ¿cómo no les está resultando su oposición conservadora? Porque, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Están muy molestos y todo les inconforma, que porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas. No crucé mis piernas. Que me hacía falta pues unas clases de manejo corporal,